Se encuentra en la línea telefónica el doctor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien saludamos con afecto. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Isaías. Con el gusto de estar contigo yo Muchas y tu gracias. audiencia. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Pues como comentábamos, a raíz del asesinato de Javier Valdés, hubo una reunión de emergencia convocada por el presidente Enrique Peña Nieto, a la que asistió el Gabinete de Seguridad, la Conferencia Nacional de Gobernadores. Se establecieron 3 compromisos básicos: fortalecer la estructura y presupuesto asignado al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, establecer un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y fortalecer la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Fueron parte de estas medidas anunciadas por el primer mandatario. ¿Cuál opinión, doctor Corzo, de la CNDH ante estos anuncios hechos por el gobierno federal? Sí, Isaías, comentarte que son acciones que están en el camino correcto, pero también hay que considerar que son acciones que no son suficientes. Nosotros ya habíamos indicado desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el año pasado, en febrero de 2016, en un diagnóstico que hicimos nacional de la situación de los periodistas, el que debía de fortalecerse el mecanismo nacional, por supuesto, la creación de unidades o fiscalías especializadas y también la creación de mecanismos locales. Entonces, de alguna manera, esta situación ya la habíamos advertido, pero lo más importante de esto, Isaías, es que aquí lo que debe buscarse siempre es abatir la impunidad, reducir al mínimo el grado de impunidad que hemos advertido nosotros también en ese diagnóstico, con un porcentaje muy alto, cerca del 90%, Isaías. Entonces, mientras no abatamos o reduzcamos la impunidad, seguiremos dando ese mensaje negativo, que es muy malo, en donde prácticamente se les dice a los delincuentes que pueden hacer sus fechorías, al fin y al cabo no se les va a sancionar y no se les va a meter a la cárcel. Entonces, lo que hay que evitar es eso, y hay que tener resultados. Las medidas están bien, hay que fortalecer instituciones, pero hay que tener resultados muy, muy claros para abatir esa impunidad hasta allá. Así es. Ustedes lo habían advertido entonces, doctor. Desde febrero del año pasado tuvieron que pasar por lo menos 7 muertes en lo que va del año, más todas las que se acumularon durante 2016, que fue, si no me recuerdo, fueron 11 los periodistas que perdieron la vida en actividades relacionadas con su labor periodística. Tuvieron que pasar estos números mortales y trágicos para que el gobierno federal adoptara estas medidas. Desafortunadamente así ha sido. Nosotros hicimos el llamado, como te digo, nos dirigimos a diversos actores políticos, por supuesto, legisladores también, les dimos a conocer nuestro diagnóstico. Sí hubiera sido, yo creo que una mejor situación en la que estuviéramos si se hubieran seguido estas medidas desde antes. Isaías. No hubiéramos tenido este número de muertes, probablemente. Eso no lo sabríamos, pero sí Claro. hubiéramos estado en otras condiciones seguramente. Así es. Doctor Edgar Corzo, ¿cuántas quejas tienen ustedes por violaciones en este diagnóstico, supongo, y también ya habrán actualizado las cifras? ¿Cuántas quejas por violaciones a los derechos humanos de los periodistas tienen registradas, quejas, denuncias, en fin? ¿Qué nos puede comentar sobre esta situación? Sí, con gusto, Isaías. Mira, haciendo un recuento de 2010 al 2017, a la fecha, pues tenemos un promedio de 645 quejas. Es un número elevado que hemos advertido que poco a poco se ha ido incrementando las agresiones. Pero dentro de estas quejas, lo que te puedo decir es que tenemos 127 homicidios. Estamos considerando 126 y lo último de Jonathan, el hijo de Sonia, Sí, el lunes mismo. en Jalisco. Ajá. Sí, entonces esa podría ser la número 127. Y desaparecidos, tenemos un conteo de 20 personas periodistas desaparecidas. Entonces, para subrayar estos datos que son muy importantes que usted nos está relevando, de 2010 a 2017, 645 quejas. Quejas, quejas, ¿no? O sea, personas Claro. que acuden y son diversos actos. Y dentro de estos actos, los que tienen que ver con privación de la vida, estamos hablando que son 127. Y 20 desaparecidos. 126 y 20 desapariciones.
Ahora, de las quejas, ¿cuáles son las mayores causas por las cuales se han interpuesto ante el organismo del cual usted forma parte? Bueno, lo que nosotros hemos advertido en estas quejas, la recurrencia pues es el agresiones a los periodistas ya directamente, el privarlos de sus medios de instrumentos de trabajo, y algunas detenciones también que no se hacen conforme a derecho. Y ya los actos que son más relevantes, pues ya estamos hablando de homicidios, desapariciones y atentados también, y atentados a los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido el destino de estas quejas, doctor Edgar Corzo? ¿Cuál ha sido el seguimiento que ha dado tanto la Comisión Nacional? ¿Se han emitido recomendaciones? ¿Cuántas? ¿Cuáles son los principales estados afectados por esta situación? Sí, mira, en el diagnóstico que te comenté que realizamos, ¿Sí? la recomendación general número 24 del 2016, en ella analizamos 176 averiguaciones previas. Y de esas 176 averiguaciones, pues advertimos que en muchos casos no se han realizado diligencias o las realizadas no son las debidas, o bien se han tardado en integrar el expediente, la averiguación previa o la carpeta de investigación, como ahora se le denomina. Y esa dilación pues puede llegar en ocasiones a 3, 5, 10 o 15 años que advertimos un caso. Entonces, nosotros en este análisis señalamos estas cuestiones, que es lo que nos permiten a nosotros decir que pues hay un alto grado de impunidad. Recordemos que no solamente se acaba esta cuestión con la labor del Ministerio Público, tiene que hacerse una consignación o un auto de vinculación a proceso para que pase a la etapa jurisdiccional y sea un juez quien condene mediante sentencia a estos agresores. Entonces se vuelve todavía más complicado, porque algunos casos no se consignan, llevan años instruyéndose, y los que se llegan a consignar, pues es complicado también que haya una emisión de sentencia condenatoria. Así. ¿Qué situación nos estás relevando? Hay un caso de 15 años, de un caso de una queja que se presentó y que ha tardado 15 años en poder ser atendida por la autoridad judicial. Claro, imagínate ya qué elementos de prueba van a tener ahora. ¿Qué podrán hacer después de 15 años? Prácticamente nada. Y aquí queremos señalar algo, Isaías. Es muy importante la actuación rápida que se haga. Para bajar la impunidad, tiene que reaccionarse de manera rápida. Sí, pero rápida estamos hablando, por ejemplo, de que si hay videos en las calles de casas privadas en donde pudieron haber captado una imagen, pues esos se borran automáticamente cada semana. Si tú no los resguardas, pierdes esa información que es valiosísima. Y así como eso, imagínate ya después de un año o 5 años, pues ya ¿qué tanto puedes investigar? Ahí está la clave de por qué la impunidad tan elevada, de más del 90% en estos casos de homicidios. Claro, y aquí ¿sí? La impunidad va muy asociada con la actuación rápida. Si no actúas rápido, no vas a tener resultados reales y sobre todo creíbles. Así es. Finalmente, doctor Edgar Corzo, ¿cuál va a ser el seguimiento, el acompañamiento que realizará la CNDH a las medidas anunciadas por el presidente Peña Nieto y que en su propia voz, tenían como objetivo justamente eliminar esta impunidad de la que usted nos está hablando? Sí, nuestro seguimiento va a ser completo, va a ser total, Isaías. Nosotros ya lo veníamos haciendo, por supuesto, y es muy importante que haya transparencia, rendición de cuentas. Nosotros, si ya hicimos un seguimiento en este primer diagnóstico, vamos a hacer ahora un mayor seguimiento en los casos que todavía están ahí y que no sabemos el resultado. O sea que nuestro compromiso es estar verificando que se cumpla el derecho humano a la procuración de justicia. Y si bien se van a fortalecer la FEADLE, el mecanismo nacional del cual nosotros formamos parte, y habrá una coordinación, pues nosotros también en esos aspectos estaremos realizando nuestro seguimiento muy puntual para ver que efectivamente las cosas tengan y lleguen a un resultado. Así es. Si usted nos permite, doctor Edgar Corzo, podríamos incluso solicitarle que, de ser posible, nos permitiera acceder a algunos de estos casos que me parece reflejan, como usted bien lo comenta desde un principio, el problema de la impunidad, más allá de las medidas que se puedan adoptar, que se puedan anunciar con bombo y platillo. Pues el tema es que
si no aterrizamos todos estos compromisos que se están asumiendo por parte de los gobiernos a nivel federal, estatales y municipales, pues difícilmente podemos lograr un avance y frenar esta ola de violencia en contra del ejercicio periodístico. Y creo que sería muy interesante de repente que nos pudieran ustedes dar acceso a estos expedientes para conocer y darle voz, darle nombre a estos casos que tienen allí, como usted nos comenta, hasta 15 años enlatados sin que la autoridad judicial pueda garantizar un grado de justicia, aunque sea mínimo, ¿no? Claro, sí, con mucho gusto. Nosotros podemos hacer referencias generales, Claro, Isaías, porque te recuerdo aquí que la sí, información en muchos casos pues es reservada, confidencial, y para no afectar el secreto de la investigación, pues podríamos hacer referencias, pero en términos generales, por Isaías. supuesto. Pues, doctor, le agradecemos su conversación con Aristegui en vivo. Muchas gracias y estamos pendientes y, por supuesto, con este compromiso asumido por usted, por la institución que encabeza Luis Raúl González Pérez, de un seguimiento completo y absoluto, puntual, a cada una de las medidas anunciadas por el gobierno de la República. Muchas gracias, Así es. doctor. No, te agradezco a ti, Isaías, y nuestra solidaridad, como siempre, al gremio periodístico. Muchas gracias. El doctor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador